Hola y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un vídeo de física, en concreto de campo eléctrico, sacado de selectividad de 2017 de Cataluña, en el que se nos pide lo siguiente. Si leemos nos dice que dos cargas de 3 microcoulombs están localizadas en x igual a 0 e y igual a 2 metros y la otra carga, digamos, en el sentido opuesto, es decir, x igual a 0, pero la y en negativo, es decir, menos 2 metros. Y nos dice que hay dos cargas más de valor desconocido Q que están localizadas en esta posición de aquí. Entonces nos piden que si en el origen de coordenadas el valor del campo eléctrico es este valor de aquí, 4 por 10 a la 3, en la dirección del eje X y en sentido positivo, es decir, en el vector Y, que calculemos el valor de estas dos cargas de valor Q. Y en el apartado B nos dicen si el valor de estas cargas fuese 2 microcoulombs, que no tienen por qué coincidir con el apartado, o sea, con el resultado que consigamos en el apartado A, nos dice que calculemos la fuerza F que experimentaría un protón situado en este punto, en el origen. Para ello nos dan como datos la constante eléctrica, acá, y la carga del protón, que es 1,6 por 10 a menos 19 coulombs. Bien, entonces yo lo que he hecho y lo que hay que hacer normalmente en estos problemas primero es hacerse un pequeño esquema. Entonces, tal y como veis aquí, lo que he hecho ha sido dibujar las cargas en los puntos que nos dicen y dibujar, bueno, situar este punto P en el sitio donde voy a tener que calcular el campo eléctrico y estas cargas de aquí pues les he dado un nombre, por ejemplo, Q1, Q2, Q3 y Q4. No obstante, ya sé que Q1 y Q2 tienen el mismo valor, pero es simplemente por temas de notación. Bien, entonces para empezar, este problema se puede hacer de varias maneras. Yo lo voy a hacer calculando básicamente el campo eléctrico que generan estas cargas aquí, sin saber el valor de estas Qs, pero bueno, luego lo sacaremos. Y luego el campo que me dé lo igualaré con el que tiene que ser. De esa manera conseguiré las cargas que necesito. Pero también se podría hacer directamente por fuerza eléctrica. Pero bueno, vamos a hacerlo como lo he hecho yo, pero se podría hacer de ambas maneras. Bien, pues entonces lo primero que vamos a hacer es, tal y como sabemos, el principio de superposición aplica aquí, hay 4 cargas, pues tendremos 4 campos eléctricos. Pues vamos a calcular, por ejemplo, el de la carga 1. Voy a hacer primero, vamos a escribir aquí la fórmula del campo eléctrico, que como ya sabéis es K por la carga que está generando ese campo partido el módulo a la 2 por el vector unitario de R, es decir, por el vector que une la carga con ese punto, y también lo podemos escribir como esto. Lo único que he hecho ha sido que un vector unitario se descompone en el vector dividido su módulo. De esta manera, si sacamos este módulo y lo ponemos aquí, vemos que queda a la 3. Ok, entonces a mí me gusta más utilizar esto, pero bueno, de ambas maneras tiene que salir igual. La única dificultad de estos problemas, como siempre digo, es calcular este vector y no liarse con el sentido que tiene. Bien, entonces si empezamos por Q1, lo que vamos a hacer es calcular primero el vector. Para calcular este vector es muy sencillo. Vamos desde la carga que queremos hasta el punto. Y como habréis visto en matemáticas, para calcular que el vector vaya en este sentido hay que hacer punto final, es decir, el punto P, menos el punto inicial. Es decir, el punto P es el 0, 0 y le restamos el punto inicial, que es el de la carga 1, es decir, 0, 2. De manera que vemos sencillamente que esto es 0 menos 2. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es sustituir esto en nuestra fórmula. Bueno, podemos calcular el módulo, pero en este caso es muy sencillo, ya que la distancia es pues, directamente 2 metros, ¿no? Aquí no voy a hacer el cálculo, pero en la siguiente sí. Entonces, para sustituir a la fórmula, simplemente ponemos que E sub 1 será K por la carga 1. No voy a sustituir aún valores, pero luego será sencillo. Aquí sí que voy a poner el 8 para que veáis una cosa luego. Y por último, el vector.
Por cierto, este 8 es que he sustituido el 2, pero como está a la 3 nos queda 8, ¿vale? No os liéis ahí, lo he dicho muy rápido igual, pero espero que se entienda. Bien, pues tenemos ya el campo eléctrico que genera la carga 1. Vamos a calcular ahora el de la 2, ¿sí? ¿Qué va a ser esto? Bien, pues siguiendo el mismo esquema que hay arriba, para la carga 2, primero calculamos el vector y será lo mismo. Punto final, bueno, desde la carga trazo un vector que vaya hasta el punto que yo quiero y por lo tanto será final, es decir, el punto P, y le resto el punto inicial, que será este de aquí, el de la carga 2. Y por lo tanto me queda 0, 2. De igual manera, tenemos que E sub 2 será K por la carga 2 partido otra vez el módulo de este, al ser simétrico también serán 2 y por lo tanto 2 a la 3 me queda 8 aquí abajo. Y el vector será 0, 2. Bien, una vez tenemos estos dos, vamos a hacer el de la carga 3, que será un poco lo mismo. El radio, aquí ya es un pelín más complicado, pero bueno, será trazar un vector desde esta carga de aquí hasta el punto que yo quiero. Otra vez, como la flecha apunta hacia el punto, primero tendré que hacer final menos inicial, es decir, el punto P es mi objetivo, es el punto al que quiero llegar, por tanto, primero pongo el punto P y le resto mi punto inicial, que será el de la carga 3, es decir, 4, 2. Si hacemos esto, podemos ver que nos queda menos 4, menos 2. Vale, ahora sí que vamos a calcular el módulo, que aquí ya quizá no se ve tan claro, pero es muy sencillo, hacemos la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, es decir, menos 4 a la 2 y le sumamos la segunda componente al cuadrado. Si hacemos esto nos queda 4 al cuadrado, bueno, menos 4 al cuadrado nos da 16, esto nos da 4, es decir, 20. Por lo tanto, raíz de 20. Y como todo está en metros, pues podemos añadir aquí metros. Bien, entonces el E sub 3 será, de nuevo, la K por la carga que lo está generando, en este caso Q sub 3, dividido el módulo, o sea, esto a la 3. Por lo tanto, tendríamos la raíz de 20, todo esto a la 3. Por temas de notación, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la raíz de x, lo que podemos hacer es escribir x a la 1/2, donde este número se refiere al índice de la raíz y este número se refiere a la potencia a la cual está x. Es decir, en el caso de la raíz de 20 a la 3, podemos escribir esto simplemente como 20 a la 3 medios. Y multiplicado por su vector, que es menos 4, menos 2. Bien, entonces, finalmente, para la Q sub 4, dejadme que baje esto un pelín, haremos sencillamente lo mismo. R sub 4 será punto final, punto P. Y el punto inicial será el de mi carga. En este caso, Q sub 4 será 4 menos 2. Y esto nos quedará 0 menos 4, 4, perdón, menos 4. Y 0 menos menos 2 nos da 2. Es decir, que el vector va hacia la izquierda y luego sube, lo cual ya corresponde con el dibujo. Y para calcular el módulo nos va a quedar exactamente lo mismo que en el anterior. Será la raíz de las componentes al cuadrado, es decir, menos 4 a la 2 más 2 a la 2. Por el mismo razonamiento desarrollamos esto, nos queda raíz de 20 metros y por lo tanto E sub 4 será la K multiplicada por la Q sub 4 dividido este módulo que por la misma razón que antes nos quedará 20 a la 3 medios y el vector será menos 4, 2. Bien, entonces una vez tenemos esto, dejarme que los escriba todos juntos y ahora vuelvo. Bien, entonces una vez los tenemos ahora todos aquí, bien puestos, básicamente el campo total en el punto P será la suma de todos estos campos por separado.
O sea, E sub 1 más E sub 2 más E sub 3 y finalmente más E sub 4. Bien, para hacer esto nos podemos ahorrar ciertas cosas. Si nos fijamos, E sub 1 y E sub 2 en la componente X no contribuyen, es decir, es un 0. Sigue aquí el vector, por lo tanto, cuando multipliquemos todo esto por 0 nos va a quedar 0. Y en el eje Y vemos que son opuestos, es decir, este quedará con signo negativo y este con signo positivo, de manera que en el eje Y se cancela. ¿Esto lo podríamos haber visto al principio? Sí, pero luego lo explico. Entonces, estos de aquí no hace falta ni que los tengamos en cuenta, porque se van a cancelar. Para estos de aquí pasa algo similar, pero únicamente en una de las componentes. Si nos fijamos, el eje X tiene el mismo valor, ¿sí? Es decir, los dos apuntan en menos 4, es decir, en sentido negativo de las X. Y en el eje de las Y se cancelan, porque uno tiene signo negativo y otro signo positivo. Claro, esto obviamente porque Q sub 3 y Q sub 4 son la misma carga. Si fueran diferentes, esto no tendría por qué pasar, no tendrían por qué anularse. Y lo mismo con el primer caso. De manera que si el eje Y se cancela, únicamente quedará componente en el eje X. Por lo tanto, podemos afirmar que el E sub P únicamente irá dirigido en el eje X, ¿sí? en el eje de las y será K por Q sub 3 partido 20 a la 3 medios por un menos 4, ¿sí? Porque ya hemos dicho, el eje de las y se cancela. Y le sumamos K por Q sub 4 partido 20 a la 3 medios por el menos 4 de su vector en dirección Y. Pongo dirección Y porque si nosotros ponemos esto, ya se entiende que es un vector y estos son las Y y las J. Pero si pongo solo un menos 4, yo sí que voy a saber que es en el eje de las X, pero alguien que vea el ejercicio no tiene por qué entenderlo, ¿vale? De esa manera. Entonces, si nos fijamos, esto, si lo llamamos A, nos fijamos que esto es lo mismo, debido a que Q sub 4 y Q sub 3 son iguales. Entonces, A más A nos queda 2As, ¿no? Y pues esto sencillamente será menos 8 por Q, bueno, por K primero. Y luego, como estas Q son iguales, pongo ya una Q normal. Y aquí será 20 a la 3 medios en dirección Y. Este es nuestro campo total en el punto P, en el origen de coordenadas. Bien, ahora entonces nos dan un dato que es que el campo en este punto, es decir, este valor de aquí, ¿no? Uy, perdona. Esto que tenemos aquí. El E sub P es este valor, ¿no? Entonces, si lo igualamos, podremos encontrar el valor de la carga. Esto de aquí tiene que ser igual a 4 por 10 a la 3 en dirección Y. Vemos que los vectores son iguales. Y lo único que nos fijamos, que nos tiene que dar curiosidad, digamos, es que esta Q de aquí deberá ser negativa, porque si no este menos no se va a cancelar con nada. Por lo tanto, tenemos que esperar que esta Q sea negativa, si no, algo está mal. Bien, entonces, haciendo cálculos, podemos ver que Q, si cancelamos estos vectores, ya sabemos que tienen que ir en Y, entonces se pueden sumar, restar, etc. Q tendrá que ser 4 por 10 a la 3 por 20 a la 3 medios dividido entre menos 8K. Si hacemos estos cálculos, nos saldrá que la Q es aproximadamente menos 5 por 10 a la menos 6 coulombs, que esto es básicamente menos 5 microcoulombs. De manera que si la Q vale este valor de aquí, entonces el campo cumplirá con lo que nos dice, ¿sí? El campo será este valor de aquí que tenemos en pantalla. Bien, para el apartado B, lo que nos decían es que si estas Qs eran de 2 microcoulombs, es decir, en vez de esto, este valor de aquí, que ya vemos que no coincide, que entonces la fuerza que sentiría un protón que pusiéramos en el origen
es decir, cómo sería la fuerza, ¿no? Para hacer esto igual es mejor volver al dibujo y ver qué está pasando. Vale, nos hemos fijado que Q sub 1 y Q sub 2 no interaccionan, digamos, no contribuyen en el campo en X, ¿no? Solo contribuyen en Y y además como estas cargas son iguales, se contrarrestan la una a la otra y por tanto no hacen nada. O sea, es como si estas cargas aquí no estuvieran, de hecho. Por lo tanto, las únicas que tenemos son estas dos. Si ahora estas cargas son positivas, lo que va a pasar es que el campo que generen, digamos, estas dos, lo que va a hacer es decir, si trazamos la línea que une la carga con el punto, esto vemos que tiene que ir dirigido hacia aquí. Y lo mismo para la de abajo. Tendrá que ir dirigido hacia aquí. Si son positivas, ¿vale? En el caso anterior, como eran negativas, el campo iba dirigido hacia el otro lado. Por eso nos quedaba solo componente en X. Vale, si vemos, aquí va a pasar lo mismo. En el eje Y se van a cancelar las dos, pero en el eje X irán en sentido contrario. De manera que el campo que generarán irá en sentido negativo de las X. Ahora, si ponemos un protón aquí, que tiene carga positiva, lo que va a pasar es que, por la relación de que fuerza es Q por E, vectorial, como esta carga es positiva, pero este campo es negativo, lo que va a pasar es que va a seguir apuntando hacia allí la fuerza. Es decir, que el protón se moverá hacia la izquierda. Sí, espero que se haya entendido este razonamiento. Realmente lo podemos ver con las fórmulas, ¿vale? No es tan difícil, pero bueno, me ha gustado hacerlo así un poco más teórico. Entonces, vamos a apuntar datos. Nos dicen Q es igual a 2 microcoulombs, que esto es lo mismo que decir 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Bien, el campo en P, como nosotros lo hemos hecho para una carga genérica, va a seguir siendo este valor que teníamos aquí. Solo que ahora la Q no va a valer estos menos 5, sino que va a valer 2. Entonces será menos 8K por la Q dividido 20 elevado a 3 medios en dirección Y. Ok, si sustituimos valores, si ponemos en esta Q los 2 por 10 a la menos 6, veremos que el valor que nos sale es más o menos de menos 1,68, perdón, 608 por 10 a la 3 newtons partido coulomb. Obviamente en dirección Y. Bien, entonces la fuerza eléctrica, como ponía ya allí arriba, viene dada por la expresión de que la carga por el campo eléctrico. Entonces, si calculamos ahora en el punto P y con la carga de un protón, es decir, aquí ponemos Q sub P, veremos que la fuerza eléctrica que sentirá este protón será, bueno, si sustituimos valores, que lo he hecho aquí, será 1,6 por 10 a la menos 19 por el valor que tenemos ahí arriba, 1,608 por 10 a la 3. Obviamente también en dirección Y porque la fuerza sigue la dirección del campo eléctrico. Esto nos da más o menos menos 2,573 por 10 a la menos 16 newtons. En este caso, si nos pidieran el módulo, al solo tener componente en X, directamente el módulo sería este. Pero bueno, lo podéis comprobar haciendo la raíz cuadrada de este valor al cuadrado, pero raíz con cuadrado se cancela, ¿sí? Y nos quedará únicamente el valor que ya sabíamos, este de aquí. Bien, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido y nos vemos en la próxima. Adiós.